Los buenos pilotos son verdaderos artistas y como tales toman caminos sorprendentes que probablemente a un ingeniero nunca se le habrían ocurrido. Son magos y hacen magia y además tienen un aliado infalible. ¿Sabes cuál es? Bienvenidos a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. A ver, pensad un poco. ¿Cuál es el mejor aliado de un piloto? Os doy una pista. A la vez es su mayor enemigo, el enemigo más temido. Pues ese aliado, que además es su mayor enemigo, es el crono. ¿Por qué es aliado? Pues muy fácil, porque vamos a ver, un piloto, aunque el ingeniero le diga una cosa, el manager le diga otra, el resto de los pilotos o el sentido común dicen que debe hacer una cosa distinta como la hace, si el crono le respalda y hace un buen tiempo, todos los demás se pueden callar. Pero al mismo tiempo es el enemigo número uno, porque si los tiempos te respaldan y haces el mejor tiempo, que te vengan a contar lo que quieran. Pero ay, amigo, como los tiempos no salgan, entonces te van a acribillar todos. Tuve la oportunidad, no me atrevo a llamarlo entrevista, pero sí de cruzar unas palabras con un señor, que me apunta el nombre, David Greenwood, que era el ingeniero de pista de Kimi Raikkonen, ahí es nada, ¿no? Cuando estaba Kimi en Ferrari. Aprendí mucho, y eso que, como os digo, cruzó unas palabras, apenas 5 minutos. Me contaba que Kimi era un piloto complicado para un ingeniero, porque era talento en estado puro. Esto lo hemos contado alguna vez. Decía que es que elegía unos reglajes y unas trazadas que a él, como ingeniero, y al resto del equipo, le parecían absurdos, incluso a los compañeros del box. Pero claro, cuando salía el tío a pista y reventaba el crono, ¿qué le podías decir? Y me decía, es que Kimi era todo talento y era más listo que todos nosotros juntos. También he hablado, en alguna ocasión, más de una ocasión, hablando del turbo, los gravísimos problemas que tenía el turbo cuando se empezó a utilizar en competición, sobre todo de tiempo de respuesta. Bueno, los ingenieros lo que no pensaron jamás es que los pilotos lo iban a resolver usando el freno. Ya sabéis que lo que hacían era que cuando llegaba una curva no dejaban de acelerar, usaban el freno con el pie izquierdo y cuando querían acelerar simplemente levantaban el pie del freno. Como el turbo no había bajado el motor, el piloto había seguido llevando el pie a fondo, no había tiempo de respuesta. Los pilotos son artistas, son magos, toman atajos y tienen trucos. Y os traemos 10 de esos trucos. Frenar con pie izquierdo. En la Fórmula 1 actual, como los Car, pues es que claro, frenar con el pie izquierdo no es un truco de piloto. Es que los coches tienen solo 2 pedales. Acelera con el derecho y frena con el izquierdo. Pero si tú eres de los que piensan, bueno, el freno es para frenar, pues te equivocas. El freno puede servir para acelerar y para girar. En este primer truco me voy a extender un poco porque sirve para varias cosas. La pregunta es, ¿cuándo usan o han usado los pilotos, incluso en coches con embrague y cambio manual, el pie izquierdo en el freno? Ya os lo acabo de contar, en los primeros coches con turbo. Ojo, no penséis en el 911, yo digo todavía antes, en el 908, que fue cuando Porsche le metió un turbo enorme. El tiempo de respuesta de esos coches era monstruoso. Pero es que estamos hablando de más de 1 segundo y de 2. Los pilotos hacían ese truco que os contaba. Cuando llegaban a la curva, no dejaban de acelerar. Usaban el pie izquierdo en el freno y seguían acelerando. Sujetaban el coche y cuando querían acelerar, no aceleraban, puesto que seguían acelerando. Simplemente levantaban el pie del freno y el coche salía disparado. Por cierto, os planteo a los ingenieros nuevos retos, porque ya os digo yo que los frenos los achicharraban. También se usa para girar, sobre todo en los rallies. Porque imagínate con un coche de tracción delantera en un tramo helado, ¿cómo hacer girar el coche? Pues dirás, bueno, con el freno de mano. Bueno, sí, pero también con el pie izquierdo. ¿Qué es lo que hacían estos pilotos? Más o menos lo mismo, seguían acelerando y con toques, con el pie izquierdo, bloqueaban, eran toques rápidos, bloqueaban o semibloqueaban el tren trasero e iban colocando el coche. Esto lo empezaron a utilizar los pilotos nórdicos en coches de tracción delantera. Estoy sobre todo pensando en los Saab, que eran tremendamente eficaces en nieve, pero sobre todo porque sus pilotos usaban este truco. Pero es que resultó que los Grupo B, sobre todo el Audi 4, que tenía el motor ahí delante, era la única forma de hacerlos girar. Por eso
no es casual que pilotos que venían de conducir estos SAP, como el caso del genial Stig Blomqvist, acabaran, bueno, pues siendo campeones del mundo de rallies. Por cierto, me lo decía Rodrigo, no sé si lo he dicho, que ganó el Mundial de Rallys con un Audi 4. Hay una tercera opción para usar el pie izquierdo en el freno. Cuando tú llegas a una curva rápida, demasiado rápido, y te gustaría ir un poco más lento en un circuito, ¿qué pasa si levantas el pie del acelerador? Pasan dos cosas malas. Una, que hay un cierto cabeceo, porque al ahuecar, cargas de peso el tren delantero, puede que el coche parte de atrás, y además que estás haciendo el motor a lo mejor perder revoluciones o perder carga. Hay una solución muy buena. Tú sigues acelerando a fondo y acaricias con el pie izquierdo el freno. Yo eso lo he usado muchísimo en curvas rápidas. Esas curvas rápidas, en el caso de Jarama, la bajada Bugatti, que dice, ¡uy, fondo, pero! Bueno, pues cuando hay un pero o la pista desliza más, yo sigo a fondo y acaricio el freno con el pie izquierdo y funciona de maravilla. Transferencia de masas. El balance de pesos de un coche de competición o de calle, pero de competición todavía más, todo es más extremo, es muy distinto parado. Bueno, parado, tú pones la báscula en el eje delantero y el eje trasero y pesan lo que pesen. Pero claro, ¿qué pasa? Cuando tú frenas, entre comillas, todo el peso se va adelante. Cargas mucho el tren delantero. Y por el contrario, cuando aceleras, aligeras el tren delantero y cargas el trasero. Y esto lo puedes utilizar en tu favor. En coches de tracción delantera, en curvas cerradas, pasan rallies y en circuitos, pues a estos coches les cuesta girar porque llevan el motor delante, a veces incluso por delante del eje delantero. Y hay un truco que es frenar, no tanto frenar exageradamente, porque hay que parar el coche, lo que haya que pararlo, sino muy, como se dice, muy hasta la cocina, muy hasta adentro. Frenar mientras todavía estás girando. Eso hace que el tren trasero se alivie y que al tener menos peso, no es que derrape, sino que desliza y redondea la curva. Te ayuda mucho. Os aseguro que ese equilibrio no es fácil. Yo recuerdo que lo conseguí y me salió fenomenal y me sentí muy orgulloso haciendo unos test con mi Seat León en el circuito de Albacete. En la curva número 6, que es una curva a izquierdas, bastante cerrada, bueno, pues a base de probar y meterme el freno atrás, conseguí, que me costaba girar el coche, además luego hay una recta, una curva rápida, conseguí que frenando muy tarde, que el coche redondeara la curva y enseguida, cuando tocaba el vértice, podía acelerar a fondo. También con este truco de usar la transferencia de masas, conseguí, gracias a Emilio de Villota, que me enseñó, congraciarme con el comportamiento del 911, que es un coche que, como tiene el peso tan atrás, para girar necesita girar, que gire la dirección mientras estás frenando, porque si no, no tiene peso delante y se abre. Tienes que entrar frenando muy tarde y hasta el vértice. Por cierto, esto me lo enseñó Emilio de Villota, pero luego, pues, ya con un coche de competición, Miguel Ángel de Castro, con un 911 de competición, me dio un, podríamos llamarlo, curso avanzado. Curvas que se cierran. Seguimos hablando de frenos y sobre todo de transferencia de masas, porque a mí me encantan las curvas de radio variable, es decir, aquellas curvas que cada vez se van abriendo más, pero sobre todo las que se van cerrando. Son curvas muy difíciles. ¿Y qué pasa cuando llegas a una curva rápida que se va cerrando y que va girando y el coche no gira? Bueno, pues hay un truco, y ese truco es levantar el pie del acelerador de golpe para que el coche, lo que os he dicho, carga el peso en el tren delantero y deja libre el trasero. Justo lo que tratas de evitar, que lo hemos contado antes, usando el freno en el pie izquierdo en una curva de radio constante rápida, para que no pase eso y el eje trasero no se vaya. En este caso, cuando la curva se cierra, ese levantar el pie del acelerador bruscamente sí te puede ayudar a que el coche entre en la curva. Como ves, son hacer lo contrario en función de tus intereses de piloto. Enderezar a media curva. Este truco me lo enseñó Luis Villamil, ya sabéis que muy buen amigo, admirado piloto, es un genio, en el Jarama, en la curva de Bugatti, que es una curva bastante cerrada, que es muy particular. Primero porque tiene una frenada delicada, llegas muy rápido de una bajada. Luego porque a continuación tienes una subida muy importante, o sea, te interesa salir bien, porque si no pierdes mucho tiempo. Y luego tiene muchísimo peralte. Ese peralte, por un lado, te sujeta al coche, pero por otro lado te lo frena, es como si te lo agarrara. Yo estaba corriendo con el Hyundai V6. El Hyundai V6 tenía muchas virtudes, pero la motricidad no era una de ellas. Cuando ya atacaba en esa curva, nada más pasar el vértice, aceleraba,
patinaba la rueda interior. Entonces me dijo Luis, hay un truco, pasas el vértice y enderezas. Enderezas apuntando a salirte de la curva. Claro, cuando tú tienes el coche apoyado, quitas dirección, de repente, en vez de estar apoyado en la rueda exterior, está apoyado en las dos. Tiene mucha más motricidad. Entonces me dijo, tú enderezas, aceleras a fondo, empiezas a lanzar el coche y poco a poco, ya cuando lo has lanzado, empiezas a recogerlo para no salirte. Utilizas el arcén y te da tiempo. Bueno, pues con ese truco, solo con ese truco, bajé 3 décimas mi tiempo por vuelta. Y es que Luis es un genio. Ruedas derechas. En mis comienzos, quien me enseñó a ser piloto, con mucha paciencia, por cierto, que fue Javier de Castro, ya me dijo una cosa que me pareció una perogrullada en ese momento. Los coches van más rápidos con las ruedas derechas. Claro, yo pensé en las rectas, sí, ¿no? Pero no, los coches van más rápidos con las ruedas derechas, en las rectas y en las curvas. ¿Por qué? Porque si alcanzas ese punto de equilibrio, los que esquiáis seguro que lo vais a entender, donde no estás derrapando, sino estás deslizando suavemente del tren trasero, puede llevar prácticamente tomar la curva con las ruedas derechas, no tienes que forzar y el coche va a ir más rápido. Esto también me pasó con el Hyundai, no con el V6, sino con el Accent, que me faltaban unas décimas en el circuito de Jerez para meterme en el ajo, para meterme entre los 10 primeros. Estaba un poco desesperado porque había probado todo. Y llamé a mi amigo Luis Villamil, como en otras ocasiones, que no sé qué hacer. Le digo, ¿qué hago? Y me preguntó, ¿qué reglaje llevas atrás? La convergencia de atrás, que en ese coche se podía regular. Digo, 0. No sé si era 0, incluso un poquitín cerrado, me dijo. Abre 1 o 2 milímetros. Ojo, el coche va a ser más delicado, pero en curva rápida ya verás. ¿Qué pasó? Que en las curvas rápidas, donde tenía que ir metiendo dirección, incluso a veces en las lentas, no, podía quitar dirección porque el tren trasero, al ir abierto, iba deslizando de atrás. Bueno, bajé 3 décimas y me metí en el grupo de los 10 primeros. Esto pasa también en rally, lo estaba comentando a Rodrigo fuera de cámara, que ves a potentísimos grupos, ves, en tierra o en hielo, que van derrapando, pero no van con las ruedas completamente giradas, no, van prácticamente derechas. Apuntaros esto, un coche va más rápido con las ruedas derechas, en recta y en curva. Saltos. Vamos a hablar de saltos. Y enseguida mucho vas a pensar en los rallies, por supuesto. En los rallies se salta, bueno, y en el 1000 lagos ni te cuento. Pero también se salta en Fórmula 1, porque los peraltes son tan salvajes. Los peraltes no, los pianos. Bueno, en un coche, como en una moto de cross, lo que tú hagas, lo que el piloto haga, influye mucho en el aire. ¿Por qué? Porque si tú aceleras, como una moto de cross, vas a levantar la rueda delantera. Si tú frenas, al frenar las ruedas, vas a conseguir que el coche o la moto pique y baje el eje delantero. Esto, sobre todo en saltos grandes, es muy importante para que el aterrizaje no sea forzoso. En la Fórmula 1, los coches llevan las suspensiones tan duras. Ojo, esto es muy importante. Cuando un coche de Fórmula 1 va a 300 o a 350 con los alerones empujando para abajo, pues si la suspensión fuera blanda, arrastraría por el suelo, con lo cual las suspensiones tienen que ser muy duras para que eso no pase. Y en curva lenta resultan especialmente duras. Y como los pianos cada vez los ponen más grandes, cuando hacen, como se dice en rallies, que cortan, que se llama técnicamente hacen un ras, ¿os acordáis de Luis Moya cuando decía Sainz, ras, tercera ras? Bueno, pues ras es eso, es cortar. Los coches despegan. ¿Qué hay que tener en cuenta? Es muy fácil. Esto es muy fácil. Cuando el coche va en el aire, no gira, no frena y no acelera. Así que cuando va en el aire, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer el piloto? Nada. Dejar todo, el acelerador, el gas, la dirección, como estaba cuando despegó, para que cuando aterrice, todo esté bajo control. Antes de pasar al siguiente truco, es que claro, me decía Rodrigo una cosa muy sensata. Claro, el coche cuando pisas el piano, vas en curva, ya vas en curva. Pero en el momento que estás en el aire, ya no vas en curva. Tú estás girando y cuando saltas, pues el coche sigue recto. Normalmente lo que pasa es que los pilotos pisan los pianos ya cuando han enderezado la dirección. O sea, en el vértice, justo antes, cuando aceleran, enderezan la dirección y ahí pisan el piano. Pero vamos, en el aire, ya os digo yo, que hagas lo que hagas, no controlas el coche. Una marcha más. Hoy hemos grabado otro vídeo y hemos hablado pues del maestro, con mayúsculas. No sé si el mejor, pero de los mejores pilotos de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio.
porque decía una frase que es muy interesante. Yo la uso mucho, me la digo a mí mismo, que es: siempre que puedas, mejor una marcha más. En las curvas, llevar una marcha más corta te da más sensación de seguridad. ¿Por qué? Porque cuando reduce más, y cuando aceleras, acelera más, ya, pero lo hace todo mucho más brusco, mucho más brusco. Como decía Juan Manuel Fangio, que conducir tiene que ser como un vals. Si vas el coche un poco más suelto, es verdad que es más difícil, es verdad que puede ser más arriesgado, pero el coche va mucho más suave, no va tan brusco, con lo cual a lo mejor tú no reduces tanto, pero dejas entrar el coche más rápido, puedes acelerar antes porque la respuesta no es tan brusca y al final acabas pasando, haciendo que la velocidad que se mide en el vértice de la curva sea más alta que si vas con una marcha corta, aunque te sientas más seguro. La teoría es sencilla, la práctica no tanto. Lift and coast. Desde que el consumo es tan importante para la competición porque está limitado, pues ahorrar sin perder tiempo es muy importante. Bueno, y en resistencia siempre lo ha sido, porque si eres capaz de ir rápido y gastar poco, te puedes ahorrar un repostaje o hacer alguno más corto. Se supone que en competición, tú, si aceleras, quieres acelerar todo lo posible, o sea, a fondo, y si quieres frenar todo lo posible, o sea, a fondo, sin bloquear ruedas, salvo que lleves ABS. Bueno, pues eso no es verdad. No es verdad, ¿por qué? Porque hay un truco que es este, y es que cuando tú llegas a final de una recta, no necesariamente solo la recta principal, sino otras rectas, ¿qué es lo que haces normalmente? Vas acelerando, pie derecho, ¡ah! Además, quieres que es aplastarlo a fondo y cuando dejas de acelerar, ¡pum!, es para frenar. Bueno, pues hay un truco que es un poquito antes de que llegues al punto de frenada, quitas el pie del acelerador o alivias la presión del acelerador. Ese segundo o 2 segundos, que si lo haces 3 veces una vuelta, pues son 6 segundos, y si lo hace durante 10 vueltas, es 1 minuto en el que el coche no está consumiendo gasolina a fondo, te permiten ahorrar combustible. Y en cambio, la pérdida de tiempo es mínima. Esto además lo veréis que en Fórmula 1 se usa mucho. Además, lo dice el ingeniero, que utilice este truco para poder ahorrar combustible sin perder prácticamente nada de tiempo. Parar al rival. ¿Vamos a hablar de adelantar? Bueno, no. Vamos a hablar de que no te adelanten. Porque aquí hay un truco. El truco, para que no te adelanten, me vais a permitir... Yo de verdad que como piloto suelo ser bastante modesto, pero soy un tío correoso para que me adelanten. ¿Por qué? Porque este truco lo domino mucho. Es que si tú eres capaz de tapar el hueco, sobre todo por dentro, y frenas más de lo que tienes que frenar, incluso a veces con riesgo de que te toquen, no pasa nada. Si te tocan con el coche recto, no pasa nada. Pero tú frenas antes de tiempo, un poco, tampoco exageres, un poco antes de tiempo. ¿Qué es lo que haces? Paras al contrario. Pero tú siempre vas a poder acelerar antes que el contrario. Porque tú frenas antes de tiempo, el contrario tiene que frenar, y tú cuando ya llega el punto de acelerar, aceleras a fondo. Y al contrario, que va un coche por detrás de ti, le va a costar ese poco tiempo, te va a dar una tranquilidad enorme. Yo me acuerdo de una carrera de resistencia que estuve aguantando a un piloto como 15 vueltas, que hasta que llegó a mí era un segundo más rápido y fui incapaz de adelantarme. Eso sí, el truco de esto también está en tapar el hueco, porque si no, pues no funciona. Y de hecho, por ejemplo, en la Fórmula 1, si os fijáis, ahora se ven muchos adelantamientos por el exterior. ¿Por qué? Porque es el piloto que protege el interior y frena antes. Bueno, pues si tú vas por el exterior y puedes ir más rápido, a pesar de que el exterior en general no es una buena idea, pero se puede adelantar. ¿Truco o trampa? Recuerdo que en una carrera de Jerez que corría con una R5 Copa, iba dándolo todo y cuando llegué a final de recta y fui a frenar, el pedal se me fue hasta abajo, hasta el piso. Y a pesar de que lo repetí muchas veces, prácticamente ni frené. Bueno, me llevó un susto, hubo suerte porque hay una buena escapatoria, unas pucelanas, no rompí nada. A partir de entonces hago un truco que es un truco y entre comillas, una trampa. Y es que cuando voy por la recta, antes de frenar, con el pie izquierdo doy toques en el freno. ¿Con esto qué consigo? Consigo 2 cosas. Verificar que tengo freno y además cargar la bomba. Sobre todo en carreras de resistencia, cuando llevas mucho tiempo con muchas frenadas y el freno empieza a bajar, cargar la bomba, que gane tacto, es muy bueno. Este es el truco. ¿Cuál es la trampa? Que muchos pilotos en turismos, porque en monoplazas los coches no llevan luces de pare,
utilizan tus luces de pare como referencia. ¿Qué sucede? Que si tú vas muy pegado a un coche pensando en adelantarle y de repente 20 metros antes del punto de frenada ves que se encienden las luces de pare, a lo mejor no frenas, pero a huecas. Y justo ese poquito te da vida para tener menos presión. Hay gente que usa este truco de encender los pare para despistar, que yo recuerdo yo no lo he hecho nunca, pero como lo hago para cargar la bomba, pues tengo este segundo efecto de regalo. Conclusión súper breve, y es que los pilotos, los buenos pilotos, que no es mi caso, son unos artistas y como tal son muy imaginativos. Voy a elegir un 911, pero uno en concreto, el 911-997 del equipo Drivex, con el que Miguel Ángel de Castro hizo cuarto en el Campeonato de España de GTs. Bueno, la verdad es que llegar a Jarama, vestirte de romano, como se dice en el argot, y que te dejen este pedazo de coche que daba 600 caballos y encima a la derecha con un tío tan bueno, además tan bueno, pero tanto Miguel Ángel como, yo diría que incluso más, Javier, aparte de ser muy buenos pilotos, porque hay buenos pilotos que no saben explicarte las cosas, pero ellos dos sí que saben. Pues como os digo, tener la oportunidad de rodar con ese coche en ese circuito y con alguien tan bueno y que se explica tan bien, para mí fue una sensación, fue de los días más felices de mi vida. Esto suena un poco romántico, pero es verdad, disfruté muchísimo. En el consultorio me hace una pregunta el IPIN que la voy a leer literalmente. Dice: Max, respecto a la leyenda negra del GT Turbo, yo lo que había entendido no es que el turbo entrase a reducir, sino que al reducir y subir de vueltas, si luego acariciabas el acelerador en medio de la curva, entraban los caballos de repente y, como era tracción delantera, el coche subviraba y se iba recto. Si esto lo combinas con que los conductores jóvenes no eran muy allá, pues se juntaba todo. Él dice que no lo ha probado nunca y que lo quiere probar, pero en circuito. La respuesta es: mira, Elipin, lo has clavado. Es exactamente lo que pasaba, que cuando reducías, al volver a acelerar el coche era muy brusco. Lo de que entraba el turbo mientras reducías, eso es pura leyenda negra y por tanto falsa. Carlos me hace una pregunta que tiene su miga y que confieso que es de las pocas que no me atrevo a contestar de forma tajante. Dice que si esa tendencia que tenían los tracción delanteros, sobre todo los antiguos, a autoenderezarse, era algo casual o buscado. Te digo que sinceramente sí que sé que esa tendencia se debe a unos relajes de dirección. Unos relajes de dirección que hacían el coche más estable en línea recta, pero que hacían que la dirección se endurecía ligeramente y sobre todo cuando la soltabas, pues el coche se enderezaba solo. Yo no sé si ese funcionamiento los ingenieros lo buscaban a propósito o se lo encontraban. Pero bueno, lo que sí sé es que en general a muchos usuarios les gustaba porque le daba la sensación de seguridad y sobre todo los coches que tenía este autocentrado eran coches especialmente estables en línea recta. Y llegamos al final de este vídeo de trucos de piloto, que espero que os sirva y espero cuando veáis alguna carrera en la tele, bueno, o en el circuito, o bueno, mejor aún, si corréis vosotros, os sirva de algo. Eso me haría especial ilusión. Muchas gracias por suscribiros, por estar ahí, por vuestros comentarios, por vuestros likes, por haceros miembros del canal, por compartir el vídeo y lo más importante, espero veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.